El 2025 se está acabando, en este momento nos encontramos, o por lo menos cuando estoy grabando esto, nos encontramos a días de Navidad, nos encontramos a muy poco tiempo de que se acabe el año y claro que se siente esta atmósfera de nostalgia, como de recapitulación, de hacer recaps, también de proyección, porque estamos muy interesados en hacer nuestras vision boards, en trabajar en nuestro futuro y demás, pero más que trabajar sobre esto, hablar sobre estos tópicos, quisiera contarte algunas reflexiones que siento que han sido transversales a todo mi año. Antes de comenzar, me presento, yo soy Heidi Bustos. Este viene a ser el primer capítulo, episodio, audio, no lo sé, de este proyecto que desde hace mucho tiempo quería hacer. Tengo muchas posiciones en Saturno, tengo muchas posiciones mercurianas. Yo suelo decir que soy una persona que está hecha de palabras. Me gusta leer a las cosas, a las personas, me gusta el entendimiento y a veces en esa búsqueda de entendimiento pues también se sufre un poquito porque hay cosas que nosotros nunca, jamás vamos a entender. Y creo que maestro de eso fue este año. Para empezar, vamos a notar algo y es que nos encontramos en la Capricornio Season. Navidad y Año Nuevo siempre son época Capricornio. Cuando nosotros hablamos de Capricornio, solemos pensar que se relaciona solamente con la ambición, con el liderazgo, con estas habilidades materiales para alcanzar sus objetivos y nos olvidamos de ciertos aspectos de Capricornio que también son hermosos y que de alguna manera nos ayudan a entender su vasta profundidad. Capricornio es el signo que inicia en el solsticio de invierno. Es justamente en el ingreso de Capricornio cuando en el norte, en el hemisferio norte, se vive la noche más larga del año y en el hemisferio sur se vive la noche más corta del año, es decir, el día más largo del año. Esto es muy importante porque Capricornio tiene una naturaleza que también es bastante dual. Yo me atrevería a decir que más bien es liminal porque gobierna el umbral del tiempo. Capricornio está regido por Saturno, el papá del tiempo. Su equivalente mitológico es Cronos, de cronología. Tiene una característica y es que sí, nos habla de memoria. De hecho, se suele asociar en algunas lecturas de carta natal posiciones saturninas como pertenecer al old school, valores un poquito viejitos o que me aferro mucho a ideas que me fueron concebidas en el pasado. También tiene mucho que ver con el karma y con la experiencia de lo que se ha vivido. Por otra parte, también sí es la aspiración. Si tenemos aspiración, entonces hay preocupación por el futuro, la maduración y los resultados. Siento que para poder más que explicarlo, quisiera decir conectarlo, me gustaría hablar del mito de Bricus. Este mito corresponde a la tradición, no corresponde, proviene más bien de tradiciones helenísticas tardías y se trata de este personaje llamado Bricus, que es un macho cabrío marino, igualito al dibujo, al grifo que asociamos con Capricornio. Bricus viene a ser el padre de una raza completa de cabras marinas. En algún momento sus hijos deciden subir a la tierra y en ese momento pierden como mágicamente el estado de conciencia y regresan a un estado animal. Así damos a entender que estos seres tenían una conciencia un poco más desarrollada. Bricus intenta salvarlos, pero uno a uno ellos van retrocediendo hacia la inconsciencia. Él ve como cada uno de sus hijos va retrocediendo hacia este estado un poco más animal. Y aquí empieza esta figura que me parece maravillosa y es que Bricus ve cómo el tiempo avanza hacia la pérdida de la conciencia, cómo cada uno de ellos va perdiendo. Entonces, en ese momento Bricus implora a Cronos, o sea, Saturno, para poder mover el tiempo hacia atrás y recuperarlos. Cronos le dice, yo no puedo hacer eso, pero te concedo la inmortalidad. Y Bricus dice como bueno, por lo menos me gustaría ver cómo vuelven a la conciencia y es por eso que pide que se le convierta en una constelación, la constelación de Capricornio. En ese sentido, Bricus viene a representar la conciencia que recuerda, el ser que mira hacia atrás intentando rescatar lo perdido, pero con la plena conciencia de que el tiempo no se detiene. ¿No les parece que eso se conecta mucho con la vibra de diciembre? El caso es que Capricornio tiene una doble conciencia temporal. Está representado por la cabra acuática, que es como la mitad superior una cabra, la mitad inferior un pez. La cabra que se conecta directamente con la materia, con la montaña, con la visión, con la aspiración, es decir, con el propósito. Pero el pez, que arquetípicamente se conecta con el inconsciente, lo informe, lo que no podemos terminar de conocer o ver, es decir, la memoria, nos ayuda como a ver un poco hacia atrás.
Y esto hace total sentido en la vida práctica porque si nosotros no podemos ver en qué manera avanzamos dentro de nuestra experiencia, en nuestra capacitación, en nuestra vida, pues es como si no reconociéramos las herramientas que también hemos trabajado en nuestro año, no solamente en nuestro año, en nuestra vida. El poder ver hacia atrás, no solamente con ojo crítico, de juicio de lo que no hicimos, sino también al reconocer en qué cosas avanzamos, así hayan sido muy pequeñas, viene a ser una piedra fundamental en la construcción de lo que vamos a estar proyectando para el devenir. Y mira que quien te está hablando de esto no es una voz suave, tierna, comprensiva, para nada. Saturno es un planeta que de hecho tiene esta fama de ser bastante agresivo, de ser bastante castigador, en teoría. Yo personalmente no creo mucho en el castigo cósmico, pero muchos astrólogos y en mucha literatura, incluso en la astrología védica, Saturno viene a ser contemplado como un maléfico. Y pues esta figura maléfica, fuerte, nos está diciendo es muy importante que hagas memoria y en la memoria se encuentra todo ese bagaje, todas las herramientas que tú necesitas para construir y proyectarte. Si tú ignoras lo que has hecho, lo que has vivido, pues muy probablemente no vamos a tener sobre qué construir en un futuro. Este año 2025 que afortunadamente se está acabando, eso digo yo personalmente, lo sufrí. Es un año que tuvo una energía bastante kármica. El número 9 se conecta con el karma. Tiene todo que ver con esta experiencia saturnina, que de hecho Saturno ingresó a Aries, retrogradó, volvió a ingresar a Piscis y nuevamente se va moviendo poco a poco hacia Aries. Cuando los planetas hacen estos movimientos, en especial en los últimos grados, primeros grados de otro signo, son como si nos pusieran un test de, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Ya lo incorporaste? Vamos a ponerlo en práctica. Muy probablemente muchas personas sentimos este 2025 como un año en el que no pudimos progresar en las cosas que creímos que íbamos a poder, que en el 2024 inocentemente hicimos vision boards, hicimos herramientas de manifestación enfocadas en una linealidad coherente con lo que estábamos viviendo en este momento, pero el 2025 llegó como una explosión y nos dijo, pues no querida, este año vamos a vivir y vamos a progresar en áreas de nuestra vida que tenemos muy ocultas. Se relaciona un poco o mucho más bien con el movimiento nodal que tuvimos en el eje Piscis y Virgo. Acá les voy a contar algo muy personal. Antes que nada, ¿qué son los ejes nodales? Cada 18 meses se mueven en un eje, nodo norte en un signo, en nodo sur en su opuesto complementario. Y a mí me gusta explicarlo basándome un poco en la mitología védica, es decir, la mitología de la India. Estos lo relacionan con un dragón que se llama Ketu Rahu, Rahu y Ketu. Ketu viene a ser la cola del dragón, que es referente al nodo sur, a la memoria, a la limpieza, a lo que se tiene que despojar para que uno pueda recordar quién es uno. El objetivo en ese sentido del nodo sur es traer a la memoria lo que nosotros ya somos, lo que ya sabemos, pero que a veces olvidamos con tantos condicionamientos, con experiencias de vida, con dolor, etc. Y Rahu, que viene a ser la boca del dragón, el nodo norte, viene a ser como el hambre evolutivo, lo que yo desconozco, la expansión, lo que ni siquiera puedo nombrar porque no sé si existe. Y el nodo norte en este 2025 se encontraba en Piscis, el nodo sur en Virgo. Un eje bastante interesante porque empezando era mutable, estos dos signos son mutables, es decir, son maestros que de alguna manera priorizaron en nosotros el sentir, la fe, la información, el entender, el servicio. Creo que esto es muy importante, de decir que el amor no es sacrificarme completamente. El entender que si yo cuido a alguien más de lo que me cuido a mí misma, lo estoy haciendo más por una fuerza egoica que por amor real. Y sí que estuvimos purificando la idea del amor. Y acá me gustaría que me cuenten qué pensaban ustedes del amor el año pasado y qué están pensando en este momento, porque yo juro que esa visión cambió o cambió. A inicio de año, cuando empezamos a tener todos estos movimientos nodales, el 2025 empezó con mucha agua, por lo menos en Bogotá. Llovió como por 3 meses, no vimos el sol. Esto es muy fuerte para una población tan tropical como esta. Yo necesito sol para sentirme viva. Entonces fue un año que inició con mucha introspección. Yo me sentía rarita, entonces yo trabajo con astrología, pero yo no soy este tipo de persona que está viendo su carta natal todo el tiempo, porque a veces siento que yo necesito pausar de el comprender para intentar sentir, vivir mi vida y no intentar explicar tanto. Que eso era algo que solía hacer un poco más cuando estaba recién ingresando en este mundo.
en ese momento empecé a sentir algo raro, o sea, esta intuición de algo raro está pasando, algo raro va a venir. Y coincidía perfectamente con el retorno nodal. Veía yo en mi carta natal y me di cuenta de algo y es, bueno, esto inicia un tránsito muy importante por mi casa número 8. La casa que tiene que ver con la transformación, la muerte, lo oculto, el tabú, podría decirse, dependencia, y es como recuerdo mucho a un astrólogo que decía como en esta parte de la existencia en la que yo necesito de alguien más, porque por más capacitado que yo esté, no me puedo hacer una cirugía a mí misma, ¿sabes? Es que dependo de los demás. Entonces este nodo norte se encontraba en Piscis, en mi casa número 8, que tiene que ver mucho con la muerte. En ese momento yo decía, curioso, siento que tiene que ver mucho con muerte, con duelos. Y en efecto habían cosas como alrededor en mi contexto familiar y personal que tenían que ver con estos procesos. Fue cuestión de tiempo para empezar a decir, sí, así es. Este año fue la muerte de uno de mis parientes y no fue algo como tan súbito, no fue solamente experimentar la muerte en sí, sino todo lo que tiene que ver con este eje Piscis, Virgo, que es el cuidado. No fue un proceso en el que esta persona falleció como inmediatamente, sino que tuvo un gran proceso, un gran tiempo en el que poco a poco fuimos viendo cómo su cuerpo iba de alguna manera dejando de funcionar, cómo el sistema familiar colapsaba, cómo se planteaban grandes preguntas respecto a la vejez, a la enfermedad, cómo en mi familia empezábamos a tener conversaciones respecto a la muerte en sí misma, a condiciones médicas, a etc., que pues son temas bastante sensibles, bastante delicados, pero realmente importantes. Afortunadamente cuento con el hecho de tener una familia bastante funcional, que no ha sido su primera vez cuidando situaciones así. Digamos que tenemos cierta estructura en la forma en la que cuidamos y esto hace que las cosas se sientan un poco menos caóticas, pero emocionalmente un inicio de año bastante denso. Evidentemente, esto hacía que mis propósitos materiales para el 2025 pues no pudieran darse de la mejor manera, o más bien no de la manera en la que yo esperaba. Yo intentaba de alguna manera enfocarme en lo que estaba construyendo, en mi proyecto personal que es Júpiter, en los videos, pero la energía no me daba. Ahora, a esto le voy a agregar algo. Yo me encontraba porque, o bueno, me quedan los últimos días, gracias a Dios, de mi año número 7. El año número 7 es un año de espiritualidad, de mucha introspección, de aislamiento. Yo venía de un año, 2024 fue el año número 6 para mí, literalmente fue el año de reenamorarme de la vida, de amar a mis amigos, de viajar, de parchar mucho, decimos acá en Colombia. Y el 2025 fue, nope, vas a estar sola, vas a llorar, vas a tener que pausar tus actividades y lo que vas a tener que hacer es dedicarte a sentir y amarte. Una de las cosas que caracterizan el año número 7 es que definitivamente se trata de autocompasión, pero es como que cuando tú te quieres y te permites de alguna manera bajar esas exigencias externas, la vida provee. Y eso me ha parecido muy loco porque siento que este año ha fortalecido mi fe de una manera absurda, incluso en este territorio que yo sé que a veces nos cuesta asociar, que es el material y el económico. Y creo que una de mis grandes conclusiones de este año es que la vida, mis sueños, lo que yo aspiro, lo que realmente es para mí, no me va a pedir que yo sacrifique mi cuerpo, ni mi mente, ni mis emociones. Todo lo contrario, es como que entre más lo cuidaba, mejor me iba. Y siento que definitivamente esta es una idea que todos estuvimos trabajando en este 2025, que fue lo romantizado que está el sacrificio en nuestras vidas. Me sacrifico en nombre del amor, me sacrifico en nombre de la familia, me sacrifico en nombre de mi empresa y creo que el 2025 también fue un gran maestro que nos inyectó a todos una gran dosis de humildad, de decir, bueno, no te las sabes todas, ¿no? Y creo que en mi caso se sintió muy así. Quienes han estado conmigo en sesiones o han visto mi contenido saben que yo soy una persona a quien le gustan mucho los conceptos, a quien le gustan mucho las teorías, a quien le gustan mucho las palabras. Y era muy fácil para mí decir, ok, estoy atravesando esto, ¿sabes? Y le pongo un nombre y entiendo qué es lo que está pasando. Pero cuando lo sentía, ¿cómo? ¿Cómo es que me voy a permitir sentir esto que me duele tanto por tanto tiempo? ¿Cómo es que voy a salir de acá? Creo que las otras cosas que fueron muy importantes para mí este año fueron las renuncias. Personalmente creo que de hecho ese fue uno de mis grandes progresos.
Y sé que esto podría entenderse un poco contradictorio, pero creo que una de las cosas más importantes para mí este año fue dejar de invertir energía, tiempo en cosas que yo ya sabía que no iban a funcionar más, en cosas que naturalmente, inevitablemente iban a morir. Y no estaba hablando solamente, o no estoy hablando solamente de este proceso con mi familiar fallecido, sino también en términos vinculares, en proyectos, en amores, en amistades, que hasta cierto punto caminaron conmigo y luego me daba esta frustración increíble de decir, pero ¿por qué no te quedas? ¿Qué te falta? ¿Qué te doy? Déjame dártelo. Pero cuando lo intentaba, quien sufría era yo, porque es que su naturaleza era morir en ese momento y yo lo sabía. Esto me hace pensar mucho en Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés. Seguramente voy a hablar mucho de este libro aquí, que habla mucho de la conciencia de la naturaleza, vida, muerte, vida. Y es como que esta parte femenina de nosotras que habita tiene un contacto directo con esa sabiduría natural que existe en cada una de nosotras. Sabe cuando las cosas tienen vida, saben cuando las cosas se mueren. Esto lo experimenté todo el tiempo este año. Y entonces siento que una de mis grandes victorias, que tal vez si se lo mostramos a una de estas personas que tienen como mucho apego al progreso calculable y material, pues no le va a sonar muy bien. Creo que para mí fue definitivamente pausar, descansar, llorar. Y creo que este año fue un año bastante fuerte, pero por lo menos en mi vida, en mi caso personal, fue el primer año de mi vida en donde me permití sufrir, en donde me permití deprimirme y llorar frente a mi mejor amiga. Gracias amiga, te amo, gracias por existir. En donde me derrumbé muchas veces, pero simultáneamente fue el año en el que siento que mi carácter, y no solamente mi carácter, sino mi fe, que es como la confianza férrea en la vida. Esta es una cita de la escritora de The Artist Way, se fortaleció de una manera absurda. Y no siento que se trate de esto de cuando a uno le quitan todo, ya uno le pierde el miedo. No, para nada. Porque creo que es más como, a pesar de todo lo que se pierde, a pesar de todas las cosas que se acaban, uno tiene más conciencia de lo que tiene y que eso que tiene es su piedra fundamental, es su montaña. Y puede ser una cosa, una emoción, un talento, un deseo, una pasión. Creo que este año a mí me rompió también muchas ilusiones. Cuando estaba empezando el proceso de la muerte de este ser querido, me encontraba yo saliendo con alguien y me encontraba medio con el corazoncito roto porque como que me correspondía, pero no, yo sé que ustedes me entienden de qué les estoy hablando. Y empezó este proceso que me conectó tanto con el dolor que yo sentí. Y esta imagen se la describía mucho a mis amigos porque realmente fue así, que yo estaba viviendo en una burbuja en la que estaba tan concentrada en esa experiencia que en última no era ni tan importante para mí, que estaba perdiéndome de vista todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Y fue a través de esa experiencia de dolor que como que me rompieron la burbuja y caí nuevamente en una perspectiva mucho más amplia de la realidad. Si hay algo que nos trae a nosotros el dolor, además de muchas otras cosas, es una conciencia un poco más sensitiva, claramente de lo que duele, de lo que nos da miedo, pero también pareciera que el abrazo se siente mucho más abrazador, ¿no? Que las palabras de aliento se sienten mucho más audibles, que la miradita de tu perro diciéndote como apapáchame que no existe nada más, fuera ese canal que nos reconecta con esa fuerza que es invisible, que todos tenemos y que nos dice, bueno, aunque todo esté mal, es importante que recordemos qué es lo que nos queda. Claro que esta es una referencia a One Piece. Gracias One Piece, gracias amigos por obligarme a ver One Piece. Y creo que fue un año especialmente kármico para mí. Creo que para muchos de ustedes también. No solamente porque se terminaron cosas, no solamente porque se destaparon, cayeron muchas máscaras, sino porque después de toda esta agitación estoy muy segura de que tenemos un poquito más de claridad de quiénes somos y de qué queremos. Y que esto va a durar un periodo de tiempo, porque todo cambia, nuestro deseo también cambia, nuestros sueños también cambian. Y creo que muchos tuvimos a la fuerza o no que aceptar que estuvimos llenándonos la boca, la mente, glotonamente, con conceptos, ideas, prácticas muy asociadas con el sanar, pero muy poco con el ser. Y recuerdo mucho algo que escuché alguna vez y es como que la bruja más sabia, la bruja que sabe cuándo no hacer. Creo que el 2025 fue eso para mí, aprender a observar, aprender a sostenerme con lo que tenía, aprender a amar,
a amarme y a decir, no necesito ir a dormir, a decir, amo mi proyecto, pero necesito descansar porque o si no voy a colapsar, y a tener fe en que no que las cosas se van a poner bien y el próximo año va a ser un arcoíris luminoso, sino a tener un poco más de fe en mí porque me demostré que a pesar de que pasaron 700 cosas al tiempo durante todo un año, pues aquí estoy y me siento bien con mi vida y no sé para dónde voy, no sé qué está sucediendo, pero confío plenamente en estos procesos mágicos de dejarse llevar y confío todavía más en los procesos de destrucción. Antes de irme, quiero decirles algo que siempre les digo en Júpiter y es, el chakra corazón anahatas en el hinduismo se conecta con el dios Shiva, el destructor. No hay nada que nos conecte más con un amor expansivo, más desinteresado, menos egoico, menos condicionado que el dolor. Solo el dolor tiene la capacidad de permitirnos amar saliendo de los personajes en los que nosotros construimos, en los que nos metemos. Solo en la redención, en decir todo está horrible, necesito descansar, hoy no me maquillo, hoy no me esfuerzo por caerte bien, hoy no me esfuerzo por ser alegre. Es cuando se expande el amor, porque nos permitimos ser vistas también en esa intimidad y permitimos a los otros amarnos, cuidar de nosotros y saber que son importantes. Si ustedes sintieron que este 2025 fue un año de pocos progresos, los invito a ver hacia atrás y les aseguro que no fue así. Que si hubo algo que no pudieron de alguna manera sostener, enfocarse o trabajar, fue porque muy seguramente estuvieron trabajando algo mucho más profundo. Algo que crecía como muy en la oscuridad, no para ser mostrado, sino muy dentro de ti, que se fortaleció, que creció o que simplemente descansó. Y el descanso para nuestra sociedad, amigas, en especial si ustedes provienen de familias latinoamericanas, es una victoria siempre. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar este día. Cuéntenme a ustedes cómo les fue, qué les pareció. Las quiero mucho. Bye.